¿Qué tal? Mi nombre es Luis Eduardo Bolaños Avendaño, soy integrante del equipo número 7 del tema alcantarilla de losa de la materia de carreteras del Instituto Tecnológico de Tehuacán. En estos videos hablarán sobre el diseño de una alcantarilla de losa a partir de un escurrimiento. Este primer video hablará sobre el cálculo de la longitud de obra. Los próximos videos hablarán sobre el diseño de aleros, estribos y posteriormente el último video hablará sobre los generadores de obra. La sección dada es la siguiente, nos indica que tendrá una sección en terraplén y una sección en corte. Los datos brindados a partir de la obra de drenaje y los datos de terracería son los siguientes. Nos indica que la estación en la que se encuentra son en la 2 más 357.70, el camino Cerro Verde La Gloria. El cruce es viajado, el sentido del escurrimiento es hacia la izquierda. Esto nos quiere decir, si vemos el diagrama, el sentido del escurrimiento no está dictado por las flechas azules, va de derecha a izquierda. Posteriormente nos da los datos de las terracerías. Estos datos deben de ser precisos y exactos en el cruce. Nos dicta que la elevación del subrasante son 405.13 metros, el espesor de la base son 20 centímetros, el espesor de la carpeta son 5 centímetros, la elevación de rasante y rasante del camino la tenemos que calcular, la pendiente del camino es negativa, lo que nos indica que es descendiente, las semicoronas, que estas son la mitad de la corona dividida por el eje de la carretera, por eso nos brinda izquierda y derecha, el ángulo de desviaje y el tipo de desviaje que se presenta. Esto es muy importante porque a partir de este se determina qué fórmulas se van a ocupar para las correcciones o para el cálculo de la longitud de obra. Por ejemplo, para escurrimientos normales, el ángulo de desviaje nos dice que es debe ser menor a 10 grados, por lo cual el cálculo nos dice que pasa directamente a la longitud de obra, y para determinar si ese es viaje derecho o izquierdo, el ángulo debe estar dentro de un rango de 10 a 45 grados, lo que esto nos indica que se deben de hacer ciertas correcciones a los datos dados. En este caso se cumple, son 15 grados, por lo tanto también nos indica qué tipo de desviaje es. La pendiente transversal, si es en curva, sería sobre elevaciones, si es en tangentes o rectas serían bombeos. Posteriormente ya pasamos en limpio todos los datos dados. Nos apoyaremos del programa MATCAD, ya que es demasiado interactivo y nos muestra las fórmulas que vamos a utilizar. En primera instancia debemos de calcular la elevación de rasante y el rasante del camino. Vamos a un diagrama. Lo que vamos a calcular es esta elevación del rasante. La elevación del rasante es un dato dado. Aquí podemos observar las semicoronas, izquierda y derecha, también las pendientes transversales, el espesor de revestimiento, nuestros taludes. Si vamos a nuestra sección, lo que vamos a calcular es esta elevación de rasante. Esta es nuestra elevación de subrasante, por lo tanto nos dicta que la elevación del rasante será igual a la sumatoria de la elevación del subrasante más nuestro espesor de revestimiento, que en este caso es nuestro espesor de la base. Por lo tanto nos da un valor de 405.33. Procedemos al cálculo del rasante del camino. Esto nos indica que el rasante del camino será la sumatoria de la elevación del rasante calculado. Aquí corregimos para no ser tan grande la fórmula. Más el espesor de nuestra carpeta. Tenemos un valor de rasante de camino de 405.38. Listo. Aquí tenemos todos los datos ya mostrados. Aquí tenemos los taludes. Este es un talud de terraplén y este es un talud de corte. De acuerdo a nuestra sección, nos indica que las condiciones o los taludes más utilizados en secciones de terraplén son unas relaciones de 1.50 a 1, 1.70 a 1, 2 a 1, 2.50 a 1, 3 a 1. Y en secciones de corte sería relaciones 0.25 a 1, 0.50 a 1, 0.75 a 1 y 1 a 1. Por lo tanto cumple. Lo que nos dice que podemos pasar a los cálculos. Cabe aclarar que ya que nuestro esviaje se nos presenta un esviaje derecho y nuestro ángulo de desviaje es mayor a 10 grados, se deben de hacer ciertas correcciones a nuestras secciones de terracería. Por lo tanto, el primer cálculo corresponde a secciones de terracerías.
El primer dato a calcular nos indica que debemos de calcular un talud esviajado o talud desviaje. Este viene denotado por la fórmula o por las siglas T. Este va a ser igual a nuestro talud normal o talud natural sobre el coseno de nuestro ángulo de desviaje más menos un factor K, cuyo factor K viene definido por esta fórmula. K será igual, está en función de nuestro talud normal o natural, nuestra pendiente del camino y el seno de nuestro ángulo de desviaje. Por lo tanto, ¿por qué ponemos más menos en este caso para nuestro signo K? Nos dirigimos a un diagrama para explicarlo. Aquí podemos ver un diagrama de acuerdo al tipo de desviaje que se presenta y la pendiente del camino. Buscamos al que nos corresponde, nos corresponde un desviaje derecho con una pendiente negativa. Nos indica que el factor K para el lado del desviaje tomará el signo de la pendiente y el factor K para el lado contrario tomará un signo opuesto. Por lo tanto, anotamos aquí, nota para el signo del factor K para el lado del desviaje será o adoptará el valor, el signo, perdón, de la pendiente, y el lado opuesto o lado contrario tomará el signo contrario. Signo opuesto. Cabe aclarar que para los cálculos se calculará tanto lado izquierdo como lado derecho de la obra, por lo tanto definimos lado izquierdo, será definido por un subíndice 1, lado derecho por un subíndice 2, por lo tanto calculamos el factor K. K1 será igual a nuestro talud natural por nuestra pendiente del camino por el seno de nuestro ángulo de desviaje. Copiamos la fórmula, pegamos aquí. Listo. Si seguimos la regla que acabamos de explicar, el factor K del lado derecho, ya que nuestro desviaje es derecho, tomará el signo de la pendiente, pero como ya definimos el signo de la pendiente desde los datos, tomará automáticamente este signo. Por lo tanto, para el lado izquierdo tomará el signo opuesto, por lo tanto aquí se debe hacer una corrección algebraica, se asigna un signo menos para convertir al factor K en positivo. Por lo tanto, K1 sería este valor, si quieren ver en 4 decimales, copiamos y pegamos para nuestro lado derecho. Podemos proceder al cálculo de talud desviajado. Talud desviajado para nuestro lado izquierdo, tenemos este valor, coseno de nuestro ángulo de desviaje. Indicamos un signo más para que nos respete el signo de nuestro factor K. Tenemos que aquí nos faltó indicar el subíndice. Dijimos que para el lado izquierdo un subíndice 1, lado derecho subíndice 2. Redondeamos a 2 decimales. Procedemos al cálculo del talud derecho. Cambiamos aquí. Y estos serían nuestros valores de los taludes: 1.63 y 1.48. Posteriormente nos indica que debemos calcular una distancia de desplazamiento. Esta distancia de desplazamiento de los hombros, aquí indicamos distancia de desplazamiento de los hombros, denotada por las siglas X y para el lado izquierdo y X2 para el lado derecho. Vamos a un diagrama para saber qué vamos a calcular. Las distancias de desplazamiento de los hombros serán estas. Nuestros hombros son estos. Normalmente deberían estar aquí para una sección normal, pero sufrirán un desplazamiento debido a nuestro desviaje. Por lo tanto, nos indica que
para el lado izquierdo y lado derecho, la fórmula será la siguiente: x1 para el lado izquierdo será igual a nuestras semicoronas normales por el valor de la tangente de nuestro ángulo de desviaje. Copiamos esta fórmula, cambiamos los valores de los subíndices. Posteriormente, aquí hay que hacer una aclaración. Hay una regla, nos indica que para el signo de estas distancias del lado del desviaje será negativo y del lado contrario será positivo. Por lo tanto, agregamos un signo negativo aquí para convertir a nuestra variable. Estos serían nuestros resultados. Redondeamos a 2 decimales, observamos que es negativo. Si podemos observar, hemos ocupado algunas funciones trigonométricas y seguiremos utilizando varias funciones trigonométricas. Si nos dirigimos al diagrama y podemos observar, este es un desviaje derecho en planta. Si observamos, estas es nuestras distancias de desplazamientos para el lado izquierdo y el lado derecho. Estos son nuestros hombros desplazados. Si somos observadores, entre nuestro eje de la obra, entre nuestro eje de carretera y los datos de nuestra sección normal, aquí están las semicoronas normales, izquierdas y derecha, observamos que se forman figuras geométricas. Por ejemplo, aquí se forman triángulos rectángulos. Así que si podemos recordar, la tangente de un triángulo, la tangente del ángulo, es igual al cateto opuesto sobre nuestro cateto adyacente. Por lo tanto, si despejamos a nuestro cateto opuesto, que en este caso sería nuestra distancia de desplazamiento, obtenemos que será igual a la tangente de nuestro ángulo, en este caso nuestro ángulo de desviaje, por el cateto adyacente, que serían nuestras semicoronas. Por eso es que se utilizan estas funciones trigonométricas. Resaltamos los resultados. Posteriormente se deben de calcular las semicoronas desviajadas, denotadas por siglas C, 1 para el lado izquierdo y C2 para el lado derecho. Posteriormente calculamos para el lado izquierdo y el lado derecho. La fórmula nos indica que las semicoronas desviajadas serán igual, para calcular se utilizará las leyes de senos o de cosenos, sea el caso. Por lo tanto, utilizaremos nuestras semicoronas normales sobre el coseno de nuestro ángulo de desviaje. Por lo tanto, tenemos estos valores. Aquí sustituimos subíndices. Tenemos estos valores. Aquí son un valor de 3.9, si lo redondeamos a 2 decimales, y aquí de 5.49 si lo redondeamos a 2 decimales. Listo. Posteriormente nos indica el cálculo que debemos determinar nuestro rasante desviajado. Bueno, vamos al diagrama para saber cuáles son las semicoronas desviajadas, ya que nuestros hombros se han desplazado y debemos de calcular nuestras nuevas semicoronas. Estas serían nuestras semicoronas normales, ya que nuestro hombro se desplazó. Calculamos nuestras semicoronas desplazadas. Aquí podemos observar nuestros taludes desviajados. Este sería derecho y este sería izquierdo. Bueno, calculamos el rasante desviajado. Anotado por R sub
subíndice 1 para el lado izquierdo, R subíndice 2 para el lado derecho. Nos indica que la fórmula que será igual, aquí necesitaremos nuestra elevación de rasante, así que la mandamos a llamar. Aquí ya habíamos calculado de inicio, 405.33. Vamos a calcular tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Aquí hay algo importante para anotar, nos indica que el valor de la pendiente se tomará en su forma decimal y con su signo correspondiente. Por lo tanto, mandamos a llamar a nuestra pendiente para saber cuál es su valor y su signo. Ahí la tenemos. Nos indica que nuestra rasante espejada derecha será igual a nuestra elevación de rasante normal. Indicamos aquí un más para que nos tome directamente el signo de la pendiente por la distancia de desplazamiento de nuestros hombros, para el lado izquierdo. Copiamos la fórmula, pegamos aquí, sustituimos subíndices